Bien, continuamos entonces esta mañana con nuestra serie, al cual la hemos llamado Conozca lo que Dios ha hecho. Recuerden que estamos estudiando capítulo a capítulo, versículo a versículo, el libro de Efesios. Ya el día de hoy estoy emocionado porque estamos entrando al capítulo 2. Ya terminamos el capítulo 1 la semana pasada y estamos entrando al capítulo 2. Esperamos que el Señor esté hablando a nuestras vidas a través de este capítulo, como seguramente lo hizo en el capítulo anterior. El tema de esta mañana lo he titulado La miserable condición del pecador. Espero que usted esté tomando apuntes, esté tomando allí sus notas y que le puedan ayudar inclusive para esta semana de evangelismo. Voy a repetir el tema otra vez, la miserable condición del pecador. A través de los años he venido oyendo a muchísimos predicadores de las togas del arminianismo diciendo que el pecador es un enfermo. Y constantemente estos predicadores presentan al pecador como alguien enfermo, muy enfermo. Me imagino que usted ha oído a muchísimos predicadores de esta línea hablando de la enfermedad del pecador. Estoy completamente seguro que lo ha oído. Todos alguna vez hemos oído este tipo de predicación, que el pecador está enfermo, está enfermo. Ahora, ¿cuál es en realidad la condición del pecador? ¿Cuál es? ¿El pecador está enfermo? ¿O el pecador está muerto espiritualmente? ¿Realmente cuál es su condición? Quiero que me acompañen en esta mañana a los versículos, al capítulo 2, ya mencionado antes de Efesios, y leamos el versículo 1 al 3. Miren lo que dice la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos versículos, amados hermanos, describen un cuadro espantoso del pecador. La afirmación aquí sobre el pecador es la más rotunda en todas las escrituras, hermanos. El texto nos muestra las 4 condiciones más miserables del pecador. Y en esta mañana vamos a mirar un poco de cada una de ellas. En primer lugar, de acuerdo al texto, el pecador está muerto espiritualmente. Hermanos, esta es la primera condición miserable del pecador. Nota lo que dice el texto otra vez. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados. El texto literalmente está diciendo, y Él os dio vida, y Él os dio vida. Yo no sé ustedes, pero yo no veo aquí al pecador medio muerto. Tampoco veo al pecador aquí participando de su obra de vivificación. Dios actuó solo en la creación. Dios actuó solo en la redención del pecador. Dios también de la misma manera actúa solo en la misteriosa y gloriosa obra de la vivificación del pecador. El texto, amados hermanos, no describe al pecador como enfermo. Yo no sé si ustedes pudieron leer absolutamente con detenimiento el texto. Este pasaje no describe al pecador como muerto. La palabra aquí, dio vida, indica que el pecador está muerto a una relación con Dios. El pecador está muerto a la vida espiritual. Sí, está muerto. El pecador está muerto a la verdad de Dios, a la verdad que hace libre. Él está muerto a esa verdad. Está muerto a la justicia de Dios. No hay justicia en el pecador. La justicia probable que el pecador pregona tener, para Dios esa famosa justicia es como trapo de inmundicia. El pecador está muerto a la paz de Dios, a esa paz interior. Está muerto a la felicidad verdadera. Está muerto a la fe salvadora. El pecador está muerto a todo lo bueno. Realmente en el pecador no hay nada que lo ayude, que le facilite una relación buena con Dios. El pecador está tan muerto que no puede responder en absoluto a los estímulos de Dios por medio de la palabra de Dios. No lo puede hacer. Es imposible. Dios lo puede estimular. Dios puede hablarle, y Dios puede hablarle, y Dios puede hablarle, y Dios puede hablarle. Y Dios le puede decir cuantas promesas, y Dios puede decirles, mira, y Él no responde a ninguno de los estímulos. No lo hace. Me llama la atención que el texto no solamente está diciendo, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos, sino que también dice, muertos en sus delitos y pecados. Y la palabra ahí, delito, significa desviación, significa ir en dirección errada. Y nota usted que ahí parece la palabra Dios vida a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados. Y la palabra pecado que usa aquí para este texto es errar al blanco, es ignorar, es incumplir las normas de santidad de Dios. Y exactamente eso es lo que hace el pecador. Realmente esa es la condición de él. Él está muerto, y además de estar muerto, está desviado, está en dirección errada, está completamente incumpliendo las normas de santidad, las ignora. Esto realmente es una condición espantosa. El texto realmente lo que está diciendo con todo esto, hermano, aquí
en estas tres partes, realmente lo que está diciendo es que el pecador está muerto, desviado, errado, ignorando e incumpliendo las normas de Dios. Y esto realmente es terrible. Entonces es claro que el pecador no está muerto. Es claro que el pecador no está enfermo. El pecador está muerto. Entonces, digamos que el pecador ni está enfermo, ni participa en su resurrección espiritual. Dios Padre envía a Dios Espíritu Santo para que entonces el Espíritu Santo lo vivifique, le muestre su condición espiritual, su condición espantosa, lo convenza de huir a Cristo, y entonces ahora pueda levantarse por la obra misma del Espíritu Santo, pueda contemplar a Cristo, pueda creer en Cristo y pueda seguirle. Esto es, hermano. John Eddy dijo en cierta ocasión, los hombres aparte de Dios son muertos ambulantes, que no siguen, ni siquiera saben que están muertos. No siguen a Dios, y no saben que están muertos. Quisiera preguntarte en esta mañana a ti, ¿tienes vida espiritual? Tú que me estás escuchando esta mañana, ¿tú tienes vida espiritual? ¿La tienes? Yo tengo que decirte en esta mañana que si no estás siguiendo a Cristo, tu condición realmente es espantosa, realmente es difícil. Tu condición sin la obra vivificadora del Espíritu Santo realmente es espantosa. Tú eres un muerto ambulante. Si tú no estás siguiendo a Cristo esta mañana, tú eres un muerto ambulante. Tú estás muerto a todas las cosas de Dios. ¿Lo entiendes? Estás muerto a todas las cosas de Dios. Tú no respondes a los estímulos de Dios. Tú no respondes a los estímulos de la palabra, a los estímulos de Dios por medio de la palabra. Fíjate que tú no respondes a la verdad de Dios. Esa verdad que te hace libre, tú no respondes a ella. ¿Puedes verlo? Tú no respondes a la justicia de Dios. No respondes. Tú no puedes responder a ella. Tú no puedes responder a una verdadera paz, a una verdadera felicidad. Tú no puedes responder a nada de las cosas buenas. Tú no puedes responder a ella, porque en ti no hay ningún bien espiritual. Por eso no puedes responder. No lo harás. Dios puede decirte una y otra vez, te voy a dar felicidad, y tú no respondes. Te voy a dar paz interior y tú no respondes. Te voy a ayudar a salir de la condición, tú no respondes. Dios te ofrece tanta y tú no respondes. ¿Has oído, tú que me estás escuchando, cuántas veces has oído de todos los beneficios que hay para el seguidor de Cristo, y tú no respondes a nada de ello? Pueda que intelectualmente tengas alguna noción de los beneficios, de lo que implica, de lo que Dios tiene preparado, de la herencia que Dios tiene para con los santos. Pero fíjate, tú no respondes a absolutamente nada de ello. Todo lo que tú haces es abominable. Tú parece que es bueno. Entre comillas, tú dices, no, lo que yo estoy haciendo es bueno. Pero para Dios, si tú no estás siguiendo a Cristo, lo que tú haces no cuenta para Dios. Aún las cosas más bellas que tú crees que haces son inmundicia para Dios si tú no estás siguiendo a Cristo.
¿Sabe por qué son inmundicia para Dios? Porque tú lo haces bajo tu propio ego, tú lo haces bajo, siempre procurando exaltarte a ti mismo, siempre procurando alabarte a ti mismo, tú lo haces siempre pregonando tu propio yo. Porque tú no puedes glorificar a Dios en esa condición miserable. Tú no puedes hacer nada para la gloria de Dios a menos que estés siguiendo a Cristo. Tú no puedes hacer nada para la gloria de Dios. Todo lo que tú haces, lo haces siempre pensando en ti. Porque la vida sin Dios es una vida egocéntrica, errada, torcida, y siempre el hombre se exalta a sí mismo. ¿Sabe? Si Dios Padre no toma la iniciativa, no toma la decisión de sacarte de esa condición, escúchame bien lo que te voy a decir. Si Dios Padre no toma la decisión de resucitarte por medio del Espíritu Santo, como lo ha hecho con los que hemos creído en Cristo, los que estamos siguiendo a Cristo, porque estábamos nosotros en la misma condición que estás tú hoy. Si Dios no toma la decisión de sacarte de esa condición, tú nunca dejarás de estar muerto. Nunca dejarás de ser rebelde. Nunca dejarás de ir en dirección contraria a la de Dios. Nunca dejarás de ir en contra de la palabra de Dios. Nunca dejarás de ir en contra de la voluntad de Dios. Nunca dejarás de ir en contra de las normas de santidad de Dios. Nunca. Siempre seguirás en contra de Dios. Y ese realmente es tu estado. Hoy los que pregonamos y alabamos y glorificamos a Dios, realmente estamos en esa misma condición miserable que tú. Estábamos muertos, estábamos yendo en la dirección contraria a la de Dios. Nos oponíamos a Dios. Éramos realmente miserables. Siempre queríamos buscar nuestro propio yo. No honrábamos a Dios. No buscábamos a Dios. Dios soberanamente quiso darnos vida. Y hoy tenemos vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Soberanamente Dios quiso darnos vida, y hoy los que hemos creído en Cristo tenemos vida por la obra soberana de Dios. Por eso tenemos vida. Por eso tenemos vida. Bajo esa condición miserable que tú tienes, tú que no estás siguiendo a Cristo, la única esperanza que tienes es que Dios soberanamente te dé vida. Es tu única esperanza. Que Él lo quiera hacer. Porque tú ni quieres ni puedes. Ni quieres ni puedes. Realmente es terrible tu condición. El texto, además de describir al pecador como muerto, hay una segunda descripción para él, igualmente espantosa, me parece, para el pecador. El pecador el pecador es gobernado por Satanás. Y esto es terrible. Esta es la segunda condición miserable de una persona sin Dios, de una persona sin Cristo. El versículo 2, note lo que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note lo que dice el texto: siguiendo la corriente de este mundo. Esto indica que el hombre sin Cristo piensa y vive de acuerdo a la jefatura, a la ideología, a las normas de Satanás y todos sus seres
malvados, malignos. Note que allí la palabra dice príncipe. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Lo puede notar allí? Si es posible, puede subrayar esa palabra. La palabra príncipe ahí de la potestad del aire implica o indica que Satanás gobierna. Satanás, escuche bien esto, gobierna los demonios que ocupan las huestes, las esferas de las huestes alrededor de la tierra. Satanás, escuchen bien esto, gobierna absolutamente a todos los demonios, que ocupan las esferas celestes, todas alrededor de la tierra. Satanás gobierna el mundo de maldad. Satanás gobierna todo el mundo pecaminoso. Y sabe, Satanás y todos sus demonios gobiernan al hombre que no está siguiendo a Cristo. Esto es terrible. Él gobierna al hombre que no está siguiendo a Cristo. Él domina al hombre que no está siguiendo a Cristo. Él presiona, controla a toda persona que está muerta espiritualmente. Él lo hace. El pecador sin Cristo no es independiente. El pecador sin Cristo no es autónomo. El pecador sin Cristo no es libre. Algunas personas hablan, no, yo soy libre. ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? El pecador sin Cristo no es libre. Es dominado, gobernado por Satanás. No es libre. No es libre. Escucha esto. El pecador sin Cristo es dominado. Las huestes del infierno tienen un dominio total sobre él. El propósito de Satanás en este caso es llevar a este hombre, a este que está sin Cristo, es llevarlo, es arrastrarlo, para que este entonces se vaya en contra de Dios, piense todo lo contrario, piense cosas malas contra Dios. Él conduce al pecador, Satanás, en su gobierno. Conduce al pecador para que se vaya en contra de Dios. Para que el pecador cada día haga las cosas que Dios abomina. Y entonces este pecador se vuelva odioso contra Dios. Por eso se habla que el pecado es en contra de Dios. Dios es santo. Y cada vez que el pecador entonces está en esa senda de pecado, pues no está a favor de Dios, está en contra de Dios. Y ese es el pecador sin Cristo. John MacArthur en cierta ocasión dijo: el mundo, la carne y el diablo son los tres puntos de batalla que el hombre caído por lo general pierde la batalla contra sus enemigos espirituales. Quisiera preguntarte en esta mañana a ti: ¿eres libre del gobierno de Satanás? ¿Sabías realmente que tú, que no estás siguiendo a Cristo, sabías que eres gobernado por Satanás? ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? A lo mejor toda la vida te dijeron: no, yo soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Es decir, que eres hijo de Dios, lo que está implicando es que eres gobernado, guiado por Dios. Pero déjame decirte en esta mañana que si tú no estás siguiendo a Cristo,
Tú eres gobernado por Satanás. Lo eres. Y no sé si eres consciente de ello. No sé si eres consciente de ello o solamente eres un subordinado, ciego, inconsciente de que en sus esferas, en su gobierno, te sometes a él. Pero, ¿cuál consciente puede ser? No lo serás. Si tú no estás siguiendo a Cristo, tú eres hijo de desobediencia. Eres hijo de desobediencia. ¿Sabe? Al estar sometido bajo este gobierno satánico, tú desobedeces a Dios. Tú desobedeces la palabra de Dios. Tú desobedeces la voluntad de Dios. Tú no te sometes a la voluntad de Dios. Y lo peor de todo, ¿sabe? Es que tú no le haces oposición al gobierno de Satanás. No le haces oposición. Tú haces todo lo que Satanás te indica que hagas. Y te gusta, te place hacerlo. Te place estar bajo su gobierno. Y te place disfrutar en ese gobierno todo lo que él te está indicando. Normalmente las personas que están bajo el gobierno de Satanás, ellos no ven nada malo en lo que hacen. Ellos están haciendo sus cosas que están entre las esferas del mundo de la maldad. Y ellos sencillamente dicen, cuando tú tocas a la puerta y le dices, mira, eso está mal, no, yo no veo esto malo. Yo no veo malo sentarme con mis amigos y tomarme unas cuantas botellas de ron, unas cuantas cosas y allí disfrutar. No veo malo sentarme en la discoteca del diablo y allí permanecer por un largo tiempo, relajándome y disfrutando de ese ambiente. Yo no veo nada malo. Normalmente los gobernados por Satanás les gusta ese mundo y defienden ese mundo y no quieren salir de ese mundo. Normalmente dicen, yo no veo malo tener una esposa y tener una querida, tener a alguien más por ahí. No veo nada malo. No veo nada malo tener a esa otra persona por ahí. Algunos impíos hasta dicen, bueno, Dios hizo 7 mujeres para el hombre. Realmente esto es terrible. Ellos quieren vivir su mundo de pecado y a ellos les gusta, les fascina, se deleitan en ello. Esa es una vida gobernada por Satanás, gobernada por este mundo de maldad. ¿Sabe? Nosotros éramos esclavos lo mismo que tú. Éramos esclavos, éramos gobernados por Satanás. Seguíamos la corriente de Satanás, seguíamos la corriente de este mundo. Si Dios no toma la decisión y nos arrebata de ese gobierno satánico, seguiríamos allí, ¿sabe? Rebeldes contra Dios, gobernados por Satanás. Yo tengo que decirte en esta mañana, tú que estás todavía en esa vida de rebeldía, en esa vida de desobediencia, tú que estás siendo rebelde a Dios y que amas ese mundo de maldad, de placer, de lujuria, de pecado, yo tengo que decirte a ti en esta mañana, cree en Cristo. Cree en Cristo. Los que te hemos hablado, que hemos creído por la gracia de Dios en Él, sabemos de dónde venimos, conocemos que estamos en la misma condición que tú, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha sacado de las garras de ese gobierno satánico perverso. Dios lo ha hecho. Y yo te digo a ti, cree en Cristo. Cree en Cristo. Creen en el Señor Jesucristo
Es la única manera de dejar la rebeldía contra Dios, dejar la rebeldía contra la palabra de Dios. Es la única manera que tú te puedes alinear a Cristo, a Dios, a su voluntad. Es la única manera. Dije que en el texto había 4 descripciones cuatro condiciones del pecador, las más espantosas, las más terribles, y que ahí estaban. Y hay una tercera, hermano. Hemos visto 2. ¿Sabe? El pecador está esclavizado por la naturaleza pecaminosa. El pecador, repito esto, está esclavizado por su naturaleza pecaminosa. Entonces, el pecador no solamente está muerto. El pecador no solamente es esclavo de Satanás. El pecador también vive esclavizado por su naturaleza pecaminosa. Esta es la tercera, hermano. Esta es la tercera condición miserable del pecador. Nota lo que dice el texto. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Lo puedes ver? Subraya allí la palabra en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La palabra aquí deseo indica inclinación fuerte a todo tipo de pecado y no solamente al pecado sexual. La orientación completa del ser del hombre caído, del hombre apartado de Dios, es hacia el pecado. Él se deleita en el pecado. Constantemente su orientación es hacia el pecado. Constantemente hecha hacia allá. Porque él le gusta y se deleita allí. Allí parece una palabra voluntad. Y esa palabra indica una disposición fuerte a satisfacer los deseos y la voluntad de la carne. Los deseos y la voluntad de los pensamientos pecaminosos. El hombre sin Cristo constantemente está inclinado a los deseos pecaminosos, egoístas. Constantemente está realizando todo lo que está en contra de Dios. Esos son sus deseos. Él vive arraigado a su propia naturaleza pecaminosa. Escúchame bien. Por naturaleza, el pecador no es movido, no es llevado a hacer lo que Dios dice. El pecador por naturaleza es llevado a hacer todo lo que Dios abomina. El pecador por naturaleza es llevado a hacer todo lo que su sentido, todo lo que a su mente le viene, él lo hace. Sus pensamientos siempre se oponen deliberadamente a Dios, a la voluntad de Dios, y constantemente van en la dirección de la satisfacción de la inmundicia, de la perversidad que hay en su corazón. Quisiera preguntarte en esta mañana, ¿sabías esto? ¿Sabías que eras esclavo de tu propia naturaleza pecaminosa? ¿Has sido libre ya? Si lo sabías, has sido libre de tu condición miserable, has sido libre del yugo de tu naturaleza pecaminosa. Lamento decirte esto, pero si tú no eres seguidor de Cristo, si tú no estás siguiendo realmente a Cristo, si no has creído en Cristo,
Tú no estás disgustado siguiendo el yugo de tu propia naturaleza. Tú no estás disgustado viviendo bajo el yugo de tu propia pecaminosidad. Tú no estás disgustado. ¿Sabe? Tú no estás haciéndole ningún tipo de oposición a los deseos carnales, a los deseos de la carne que constantemente tienes. No hay oposición contra ti. Tú plácidamente quieres hacerlo, quieres revocarte, quieres hacer todo lo que tu naturaleza corrupta te indica. Constantemente vienen pensamientos perversos a ti y tú quieres hacerlo libremente. Tú amas someterte a todos tus pensamientos pecaminosos. A ti te gusta ello. Te gusta seguir cada paso. Te gusta seguir todos tus deseos corruptos. Todos, absolutamente todos tus deseos corruptos. Te gusta seguirlos. Amas seguirlos. Nosotros también, los que hemos creído en Cristo, amábamos seguir todo deseo corrupto. Amábamos seguir esa vida pecadora, pecaminosa. Pero otra vez Dios soberanamente quiso sacarnos del yugo de la esclavitud de nuestra propia naturaleza. Él lo ha hecho. Nosotros estábamos en esa misma condición que tú. Si Dios nos toma la iniciativa y nos arrebata de allí, nos saca del yugo de nuestra propia naturaleza pecaminosa, a través de la gloriosa obra vivificadora del Espíritu Santo, si Dios nos toma la decisión de, además de vivificarnos, implantar en nosotros una nueva naturaleza, nosotros seguiríamos allí amando este mundo, amando los deseos de la carne, amando toda la vanagloria de esta vida, pero Dios quiso sacarnos de allí. Él lo ha hecho. Realmente Él lo ha hecho. Los que hoy somos libres del yugo de la naturaleza pecaminosa, vivimos bajo las normas de Dios. Antes vivíamos bajo las normas de la carne, vivíamos bajo los dictados de la carne. Pero hoy podemos decir con toda seguridad que nuestra vida es regulada por el Espíritu Santo, que nos ha vivificado y que mora en nosotros. Porque el Espíritu Santo, además de vivificarnos, mora en nosotros. Puede que en algún momento dado seamos afligidos por este antiguo yugo. Puede que seamos afligidos alguna vez. Pero sabe, ahora vivimos bajo la justicia de Dios que se nos ha sido imputada. Ya me han oído que la justicia de Cristo ha sido imputada a cada pecador que ha creído en Él y por lo tanto seguimos la obra de Dios, hacemos lo que Dios quiere y lo hacemos exactamente por eso. Toda la justicia terrenal de Cristo se nos ha sido imputada. Y por eso nosotros hay justicia, no tenemos una justicia propia, es una justicia imputada que se nos ha dado para nosotros entonces poder andar en conformidad con la voluntad de Dios, con la dirección en la dirección de Dios, poder hacer la obra de Dios, poder saber que Dios es justicia, es rectitud y entonces ahora nosotros podemos procurar cada día andar en rectitud, en obediencia, haciendo todas las cosas que Dios quiere. Pero es por la obra soberana de Dios. A Dios sea toda la gloria. A Dios sea toda la alabanza por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Eso éramos. El texto dice, esto éramos nosotros. Esto éramos. Seguíamos, estábamos, pero ya los que tenemos a Cristo, ya los que hemos creído en Cristo, ya no éramos eso, ya no estábamos.
muertos, ya no éramos, ya no somos ni gobernados por Satanás, ni vivimos esclavizados de yugo pecaminoso, terrible de nuestra carne. Ya no. Gloria a Dios por eso. Pero seguramente tú todavía lo estás, porque no estás siguiendo a Cristo. Hoy lo que tienes que hacer es creer en Cristo. Amén. Amén. Hay una cuarta condición miserable del pecador, y es que el pecador permanece bajo la ira de Dios. Hermanos, amigos que tú me estás escuchando, el pecador no solamente está muerto. El pecador no solamente es esclavo de Satanás. El pecador no solamente vive bajo el yugo de su naturaleza pecaminosa. El pecador también escuche bien esto, el pecador también permanece bajo la ira de Dios. Esta es su cuarta condición miserable. Nota lo que dice el versículo 3, la parte B. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nota que el texto dice literalmente hijos de ira, hijos de ira. Toda persona nacida de Adán es por naturaleza objeto de la ira de Dios. Por naturaleza es objeto de la ira de Dios. Es objeto del juicio de Dios. Es objeto de la condenación eterna. Toda persona que viene de la descendencia de Adán. Usted puede ver el texto. Quiero que lo mire una vez más. Claramente puedes ver allí en el texto que describe al pecador como hijo de ira. Objeto del justo juicio de Dios. Objeto, escuche bien esto, del justo juicio terrible, condenatorio de Dios. Ese es el pecador, allí está el pecador. Solo el pecador que ha sido salvo por medio de la fe en Cristo no es hijo de ira. Al contrario, el pecador que ha sido salvo está bajo el amor de Dios, bajo su amor tierno, y permanecerá bajo su amor tierno por toda la eternidad. En cierta ocasión, o en muchas ocasiones, he oído una frase tal como: Dios aborrece el pecado, y Dios ama al pecador. Lo que esta frase quiere decir es que Dios no aborrece al pecador, solo aborrece el pecado. Y ese realmente es una mentira. El líder de la tercera religión más grande del mundo, Gandhi, fue quien dijo ese tipo de tontería. Realmente Dios, escúchame bien esto, Dios aborrece el pecado y Dios aborrece al pecador. Eso es lo que dice la Biblia. Quisiera preguntarte en esta mañana: ¿eres libre? ¿Eres libre de la ira de Dios? O tal vez no sabías que vivías bajo la ira de Dios. Te digo a ti que no estás siguiendo a Cristo. Tal vez no sabes que estás bajo la ira de Dios.
Y tú andas en este mundo como si nada y quieres andar en este mundo y vivir en este mundo como si nada. Quiero decirte una cosa. Tú si no has seguido a Cristo, si no estás siguiendo a Cristo, si no has creído en Cristo, tú estás bajo la ira de Dios. Este es tu espantoso panorama. Realmente es un panorama espantoso para ti que no estás siguiendo a Cristo. Es terrible, realmente es terrible. Escúchame esta mañana. Tengo que decirte esto. Si no has creído en Cristo, y si no te lo digo, te engaño. Si tú no has creído en Cristo, ¿sabe? Tú estás bajo la ira de Dios. Tú que has nacido de Adán, tú que has nacido de la descendencia de Adán, por naturaleza eres hijo de ira. Y tengo que decirte que la ira de Dios está sobre ti. Está sobre ti. La única solución que hay para que tú puedas salir de esa miserable condición es que tú puedas huir a Cristo en esta mañana. Esa es la única solución. Tienes solo una opción: huir a Cristo esta mañana y escapar de la ira de Dios. En nuestra condición, lo mismo que tú estás hoy, fue la única solución para nosotros: escapar, huir. Para poder escapar de la ira de Dios, tuvimos que huir a Cristo. ¿Sabe? Solo en Cristo, solo en Cristo, solo en Cristo podemos escapar de la ira de Dios. Nosotros éramos rebeldes. Nosotros éramos gobernados por Satanás, éramos gobernados por la propia naturaleza. Estábamos viviendo una vida contenta, esa vida de maldad, en ese mundo de maldad. Pero hoy con toda seguridad puedo decir, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado, nos ha sacado de allí. Y hoy podemos amar a Dios, hoy podemos seguir a Dios. Gloria a la obra que Él ha hecho en nosotros. Gracias a la obra que Él ha hecho en nosotros. Eso es lo que tú tienes que hacer. Yo no te pudiera decir en esta mañana, no, tranquilo, tú estás bien como estás, sigue como estás, no hay problema contigo. No te puedo decir eso porque te engaño. Tengo que decirte, es mi responsabilidad como siervo de Dios decirte que si no estás siguiendo a Cristo, la ira de Dios está sobre ti, estás viviendo bajo la ira de Dios y habrá condenación para ti. Habrá condenación para ti. Tú nunca escaparás del justo juicio de Dios, a menos que te arrepientas, a menos que creas en Cristo, a menos que sigas a Cristo, a menos que hagas la voluntad de Cristo, a menos que obedezcas a Cristo, a menos que obedezcas la palabra de Cristo, la palabra de Dios, al menos que te sometas a ella, escaparás del justo juicio de Dios. Es lo que tienes que hacer, huir a Cristo. Es por la misericordia de Dios que los que hoy seguimos a Cristo hemos escapado de la ira de Dios. Es realmente por la misericordia de Dios. Esta mañana voy a concluir diciendo que hemos visto las 4 condiciones más miserables del pecador.
El pecador está muerto, es esclavo del pecado, es esclavo de su naturaleza pecaminosa y vive bajo la ira de Dios. En realidad, esta es su condición. La realidad de los que hemos aceptado a Cristo, de los que hemos creído en Cristo, es otra. Hoy, por la gracia de Dios, hemos creído y seguimos a Cristo y vivimos bajo el amor tierno de nuestro Dios. Gloria a Dios por eso. Hermanos que han creído en Cristo, imagínense lo que Dios ha hecho por nosotros. Imagínense, traten un momento de pensar en todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. De comienzo a fin, Dios lo ha hecho. Bendito sea el nombre de Dios. Él lo ha hecho. Ahora, quiero que pienses, si es que puedes pensar, tú que no has seguido a Cristo, imagínate tu vida en libertad. Imagínate tu vida en libertad. En esta mañana yo te invito que creas en Cristo Jesús y le sigas. Amén. Cree en Cristo Jesús y síguele. Voy a terminar orando, diciéndole gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y Dios tenga misericordia de ti que no estás siguiendo a Cristo. Y que un día seas libre de esa miserable condición en que hoy te encuentras. Señor, gracias. Tú nos has salvado. Tú nos has dado vida. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Cuando podemos contemplar, Señor, nuestra condición delante de ti, Señor, podemos decirte ahora, todos los que hemos creído, gracias, Señor. Gracias porque estábamos muertos, éramos gobernados por Satanás, éramos gobernados por la propia naturaleza pecaminosa, vivíamos bajo ira, pero hoy, Señor, tú nos has dado, Señor, nos has llamado, nos has dado vida, hoy tenemos vida. Gracias, Dios, por darnos vida. Gracias, Señor, por darnos vida. A ti te alabamos y te honramos. Recibe toda la gloria y toda la alabanza, Señor, esta mañana. Bendito seas tú, Señor. Amado Dios, ahora estoy orando también por cada persona que ha oído tu palabra. Señor, de aquellos que tú quieras tener misericordia. Señor, abre sus mentes, abre sus corazones, que ellos puedan oír tu palabra y que ellos puedan creer en ti, Jesús. Tenga misericordia, Señor, y en tu soberana forma de actuar, si tú quieres, Señor, obra de tal manera que aquellos que hoy no te siguen tengan vida. Señor, recibe toda honra, toda gloria. En el nombre de Jesús oramos esta mañana. Amén y amén.